¿Hay problemas en el país económicos? Sí. Entonces hay que hacer un ajuste en el presupuesto que tenga relación con lo que estamos viviendo en el país, los bolivianos. Hay observaciones varias y vamos en segundos nada más a hablar de una que tiene que ver con este sector que está siendo duramente golpeado en el país, los comerciantes, ¿no es cierto? Se ha hablado de que habría un apartado, digamos, que tiene que ver con secuestrar los productos de quienes intenten incrementar, incrementen el precio de los productos a favor del gobierno, ¿no es cierto? Así que vamos a hablar de ese tema con nuestro siguiente invitado. Y es importante que ustedes también lo entiendan, vean, sepan los detalles que están surgiendo a partir de esta presentación de la propuesta del presupuesto general del Estado. Voy a saludarlo a continuación a Miguel Roca, diputado del país. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Y un saludo a toda la audiencia de TVU. Diputado, cuéntenos por favor cómo entendemos este aspecto que se propone en este presupuesto general del Estado, donde se le quitaría los productos a quienes incrementen los precios y en base a qué medimos estos precios, si están altos, bajos. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, es uno de los muchos artículos de contrabando, yo los llamo, porque mire, solamente tenemos el proyecto de ley del presupuesto, la ley financiera. Hasta ahora no hemos logrado conseguir los números en sí del presupuesto, lo cual ya es un delito penal por parte de las autoridades. Pero yendo concretamente a su pregunta, este proyecto de ley tiene 31 artículos en total. Solamente los primeros 5 tienen que ver con el presupuesto y la ley financiera. Todos los demás tienen que ver con otros elementos que no tienen nada que ver con el presupuesto, como esto que usted menciona. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno está consciente que el presupuesto es altamente inflacionario. ¿Por qué? Porque propone que el gobierno gaste 40% más de lo que le ingresa. Entonces, ¿con qué cubre esa diferencia? Con deuda. Y gran parte de esa deuda, no sé exactamente cuánto, en el presupuesto este año era una tercera parte de esa deuda, era con deuda interna. Y la deuda interna, préstamos del Banco Central, no es otra cosa que emisión monetaria, imprimir billetes y dárselos al gobierno, con lo cual pues el valor adquisitivo de cada billete, lo que puede comprar, se reduce drásticamente, es decir, genera inflación. Otro de los artículos de contrabando es autorizar al Banco Central que le preste al gobierno el dinero que necesita para pagar aguinaldos y sueldos hasta fin de año y varias cosas así. Entonces, siendo un presupuesto altamente inflacionario, el gobierno dice, para disimular la inflación, entonces va a poner controles de precios, va a fijar precios a la canasta, a los artículos de la canasta familiar, y anuncia que quienes no se sometan a esos precios, pues autoriza a las entidades competentes a confiscar, decomisar las mercancías que pueda tener la gente y que no puede o no quiere vender al precio que arbitrariamente le fija el gobierno. Entonces, esto es muy grave, porque no es solamente eso. Otro artículo de contrabando, por ejemplo, es que le permite al Banco Central vender las reservas, hacer lo que quiera con las reservas, venderlas, hipotecarlas, ignorarlas, darlas en garantía, en colateral. Una ley del oro escondida en un artículo de contrabando. Hay otro artículo que le permite al gobierno ir a prestarse 3,000 millones de dólares en bonos soberanos, colocar en mercados financieros sin autorización de la Asamblea y además permitiéndole poner una serie de elementos en garantía, entre ellos, por ejemplo, las reservas de oro. Ir a entidades multilaterales a prestarse garantías para poder colocar esos 3,000 millones de dólares. Ir a la CAF a prestarse 400 millones de dólares que no sabemos ni para qué y sin pasar a la Asamblea, y así un montón de abusos. Y finalmente, como es una maña ya conocida de Luis Arce Catacora, lo ha hecho desde el 2006 al 2020 como ministro de Economía y ahora como presidente, que en los presupuestos le mete muchos artículos de contrabando como los que estoy mencionando. Ojo, que he dicho sin excepción, porque el año de transición del gobierno, de transición de la señora Áñez,
Luis Arce también hizo el presupuesto. Recordemos que Yanine Áñez asumió el poder el 10 o el 11 de noviembre y para el 31 de octubre Luis Arce ya había mandado el presupuesto a la Asamblea para el año 2020. Entonces, mire, acumulado, he contado, más de 180 artículos de contrabando con esto, ya van casi 190, y entonces ahora todos esos artículos que ha acumulado de contrabando desde el 2006, que no tienen nada que ver con el presupuesto y constitucionalmente la ley financiera se aplica solamente a la gestión. Entonces, para mantener vigentes estos en todas las leyes de presupuesto, dice, se mantiene vigente tales y tales artículos. Ahora están inventándose un artículo nuevo final en la ley 2042, que es de administración presupuestaria, es una ley que es del año 99, y ahora básicamente le ponen a esa ley de administración presupuestaria toda esta lista de artículos de contrabando que durante los últimos 18 años ha acumulado Arce Catacora. Pero estos que le digo, de decomisar y confiscar o de permitirle al Banco Central vender el oro, son realmente alarmantes. Bien, ahora, ¿cuál es el sentido, digo? Porque sabemos que, digamos, el incremento de precios de los comerciantes, el confiscar esos productos son cantidades, creo, nada grandes. ¿De qué manera le puede afectar positivamente al gobierno? Pregunto, por un lado. Ahora, el tema de los precios, claro, el comerciante trae de acuerdo a las características del mercado en este momento. Pasa algo parecido, me parece, con el tema del combustible. Ahora, le están diciendo importen, el proceso de importación les representa cierto gasto, ¿no? O cierta inversión, y le dicen, no, muy alto, no puedes vender más arriba de esto. Entonces, ¿cuál es el sentido de este tipo de normas, diputado? ¿Sabe qué? Es la estupidez, no hay otra palabra, el dogma, la terquedad estúpida de los socialistas, de los izquierdistas. Es exactamente lo que pasa con el dólar. El gobierno dice, el dólar vale 6.96, y eso es mentira, no existe. Y entonces quiere, básicamente, es decomisar los dólares de la gente que no lo vende a 6.96 y lo vende a más. O sea, esto que quiere hacer el gobierno con relación a los productos de la canasta familiar y de los alimentos en general, es como decir, si vendes tus dólares a más de 6.96, te los confisco. Es exactamente eso. Así de estúpido y así de abusivo. No hay otras dos palabras para describir esta tontería, este despropósito descomunal que quiere hacer el gobierno. Además, de una manera tramposa, porque ¿qué tiene que ver esto con el presupuesto? Y además, la mayor trampa, y que esté alerta el pueblo boliviano, no nos van a permitir, se los estoy anunciando, no nos van a permitir tratar este proyecto de ley en el Parlamento y, por ejemplo, eliminar este artículo. Van a querer hacer la misma trampa que hicieron el año pasado. Hasta ahora, fíjense, denuncio ante el país que hoy, 29 de noviembre, no tenemos los números del presupuesto. No los tenemos. Y le han dicho a mi asistente en la Comisión de Planificación que las órdenes es que no nos lo pueden dar hasta que se llame a la Comisión de Planificación. El año pasado, recién llamaron a la Comisión de Planificación el 6 de diciembre. 2-3 días después se lo trató en plenaria en diputados y le quitamos varios artículos de estos abusivos de contrabando. Luego pasó al Senado, le anularon también 1 o 2 artículos más y luego Choquehuanca dijo, bueno, nos vamos a receso. Estaba pendiente la aprobación en asamblea porque no había sido lo mismo en diputados que en senadores, tenían que juntarse en una sesión para aprobar este presupuesto con las modificaciones que habían hecho diputados y senadores, y Choquehuanca nos mandó forzadamente todos a receso. Y el 2 de enero salió Arce Catacora a decir, bueno, como la asamblea no aprobó, entonces yo apruebo esta ley por decreto, lo cual es un abuso, pero brutal. La Constitución prevé que el presupuesto quede aprobado, pero son los números del presupuesto y no la cantidad de artículos de contrabando que le meten en la ley financiera, también aprobados, dizque por decreto. O sea, mire, ya estamos en un estado de facto desde el 1 de enero en el órgano legislativo, en el órgano judicial.
Desde hace un par de semanas también estamos en un régimen de facto en el órgano legislativo porque han impuesto y quieren imponer una directiva que fue elegida sin mayoría y en una sesión absolutamente ilegal y trucha. Y ahora con esto quieren también el Ejecutivo que esté en un régimen de facto diciendo que si vendes esos plátanos que vendes o el arroz o lo que sea por encima del precio que fija el gobierno, sabiendo que este es un presupuesto extremadamente inflacionario, entonces te van a confiscar todo. Ya Bolivia ha dejado de ser un Estado de derecho, es un Estado inconstitucional de no derecho en los tres órganos del Estado, judicial, legislativo y ejecutivo. Diputado, ahora cierro con esta consulta, por favor, si me permite. Ha hablado de que son 5 artículos solamente vinculados al presupuesto como tal, que habría otros varios que hablan de temas múltiples. Entre ellos he hecho mención a préstamos, préstamos y más préstamos. ¿Para dónde se prevé que fueran estos préstamos? Es que no sabemos porque no nos muestran los números del presupuesto. Ese es el drama, ese es el drama. Solamente puedo hacer conjeturas, especular, pero más o menos hacer lo que llaman una adivinanza educada. ¿Para dónde quieren los préstamos? Mire, hay uno sí que dice que préstamo del Banco Central para pagar las necesidades del Ejecutivo hasta el 31 de diciembre, es decir, le hace aguinaldos y sueldos de diciembre del sector público. Es para el gasto corriente. Los 3.000 millones de dólares que quieren endeudarnos sin pasar por la Asamblea es para seguir con su gasto estúpido, porque, sí, nos lo dice en la exposición de motivos de esta ley, ¿no? Que quieren concentrar la inversión en hacer más empresas públicas, más plantas industriales, ¿no? Que todas las que han hecho son deficitarias, son nidos de corrupción, de ineptitud, de nepotismo, son nidos, son centros de empleo para los masistas que además les hacen aportar al partido buena parte de sus sueldos que lo pagamos todos los bolivianos. O sea, es para eso, para continuar con la farra, el despilfarro en ineptitud y corrupción que lleva haciendo el gobierno desde el 2006. Quiero agradecer por su tiempo y hacernos conocer un poquito de esto que está ocurriendo en materia de esta propuesta del proyecto de ley del presupuesto general del Estado para el año siguiente. Un abrazo, buen fin de semana. Muchas gracias, lo mismo, un gusto estar en su programa y un buen fin de semana para todos los oyentes de TVU.